Buen día, mis amados, muchas bendiciones. Declaramos que este día podemos entender y comprender la palabra del Señor y entender estos tiempos. En estos tiempos de pandemia, de dificultades que se está experimentando en todo el mundo, podemos mirar las Escrituras, lo que dice el Señor en el Evangelio de San Lucas capítulo 21, cuando habla de que antes de su venida, dice que las potencias de los cielos serán conmovidas y desfalleciendo los hombres, en el versículo 26, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos a hablar hoy de temor, una palabra que tenemos que comprender en estos tiempos, porque mucha gente, por no decirlo todos, podemos estar experimentando temor. Cuando hablo de temor me refiero a lo que implica miedo, pavor, pánico y todo lo que está ocurriendo ahora en el mundo con esta pandemia acerca de las noticias que llegan de muchas partes, hace que el corazón de los hombres desfallezcan y sientan miedo, temor por todo lo que está pasando. Son acontecimientos que llevan al ser humano a experimentar el miedo. Entonces vamos a estudiar hoy lo que es el temor, lo que es el miedo y cómo como hijos de Dios poder encontrar y cuál es la cura, cuál es la solución al temor. ¿Qué tenemos que hacer precisamente para que el temor no llegue a nuestras vidas? Es importante comprender que cuando tenemos miedo, tenemos temor, entonces el temor nos esclaviza, nos ata, no nos deja avanzar, hace que nuestras vidas completamente pierdan la visión del Señor y no entendamos y comprendamos los propósitos de Él. Así que es una fuerza a vencer. Y en este día procuramos con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo, poder quitar de nuestras vidas el miedo y el temor. Así que mi amado hermano, hermana, amada iglesia de Jesucristo, cuando la Escritura habla de que los hombres desfallecen por el temor y la expectación de las cosas que están llegando, está hablando de los que no conocen a Dios. Pero tú que conoces del Señor, tú que sabes de Cristo Jesús, hoy vamos a echar fuera el temor, echaremos fuera el miedo, el pánico, todo aquello que ocurre en nuestras vidas. Pero miremos cuál es el origen del temor, qué ocurre con el temor. Tenemos que mirar que el origen está en Génesis, en el capítulo 3 de Génesis encontramos cuando nuestros primeros padres pecan y al pecar entonces Adán y Eva, dice la Escritura en el versículo 8 de Génesis 3, se escondieron de la presencia del Señor. Es decir, cada vez que uno peque, ocurre uno que se va a dejar la presencia de Dios. Dice, se escondieron la presencia de Dios y apareció el Señor en medio del huerto, en el versículo 9, que se paseaba el pleno mediodía y pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hay un versículo que para mí ha sido muy importante, interesante comprenderlo, que es el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El origen del miedo, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3:10. Miren lo que cuando Dios pregunta, ¿dónde estás? Si el Señor nos pregunta, ¿dónde estás, mi hermano? ¿Dónde estás tú? Tenemos que experimentar todo lo contrario. Cuando está la presencia de Dios, cuando está Dios en esencia en nuestros corazones, vamos a experimentar es el gozo del Señor. Muy bien, lo contrario es miedo. Y ocurre lo que le pasó a Adán, que dice, tuve miedo, por lo tanto me escondí porque estaba desnudo. Entonces el origen del temor es el no tener la presencia de Dios. Cuando no tenemos a Dios en el corazón, cuando no tenemos su presencia, cuando no invocamos su nombre, entonces lo que está es el miedo, es el temor, es el pánico. Y muy bien, está bien que esto se esté experimentando, pero hoy para la iglesia del Señor, ¿y cuál es el secreto? ¿Cuál es la cura para el miedo? Vamos a leer unos textos de la Escritura que nos van a motivar y nos van a animar fuertemente. Encontramos, por ejemplo, en el libro del Salmo capítulo 34, versículo 4, que el salmista David lo expresa de esta manera. Dice, busqué a Jehová
y él me oyó y de todos mis temores me libró. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución al miedo, al pánico, al terror? Buscar al Señor. Solución, buscar a Jehová. Por eso el salmista lo expresa de una manera tan especial cuando dice, busqué a Jehová, o sea, vuelvo a su presencia, estoy en su presencia y Él nos escucha y Él te escucha y Él nos quita el miedo, Él nos quita el pánico, Él nos quita el temor. Es lo único. El remedio entonces para el temor es buscar a Dios. Textos tan extraordinarios como el Salmo capítulo 14, versículo 2, el salmista lo expresa de esta manera, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y hemos hablado del libro de Daniel, el capítulo 2, el versículo 10, cuando el Señor en estos tiempos a su iglesia la está emblanqueciendo, la está limpiando, la está purificando. Dice, y los entendidos comprendemos estos tiempos. Pero ¿qué es un entendido? Un entendido es aquel que busca a Dios. Así que tú, mi amado hermano, mi hermana, si tú buscas a Dios, es porque eres entendido y entendida. Y el Señor está mirando de los cielos para ver si hay algún entendido. Un entendido que busque a Dios. O sea, definitivamente son tiempos para buscar a Dios. Mire cómo sigue expresándolo el mismo salmista David en el Salmo 63:1, cuando dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré y mi alma tiene sed de ti. Nos empieza a dar pautas. ¿Cuál es el mejor momento para buscar a Dios? Dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Expresiones como el Salmo 69:32 dice, lo verán los oprimidos y se gozarán, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Solo buscando a Dios vive nuestro corazón y nuestra alma puede completamente tener su paz y la tranquilidad cuando buscamos de Dios. El Proverbios 8:17 nos dice, yo amo a los que me aman, a los que temprano me buscan. Qué palabras tan especiales, salmista. Yo amo a los que me aman, a los que temprano me buscan. Y un texto que me parece extraordinario, que ha sido de mucha bendición en mi propia vida, es Isaías 26:9. Lo expresa de esta manera el profeta. Dice, con toda mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte otra vez. Mientras el espíritu esté dentro de ti, dentro de mí, lo único que nos lleva es buscar a Dios temprano. Isaías lo declara de esa manera, mientras dura el espíritu dentro de nosotros, madrugamos a buscar a Dios. Y luego dice, porque luego que hay los juicios de Dios sobre la tierra, como este juicio, como esta pandemia, entonces los moradores aprendemos justicia. Mire qué palabras. Y el profeta y todo siervo de Dios, mujer de Dios, con su alma en esta hora, en la noche, siempre está buscando de Dios y en la madrugada vuelve y busca de Dios. Ese es el ser, eso es nuestro ser. Y ahí está el secreto, porque el Espíritu Santo hace producir a nosotros sed de Dios, sed de Dios. Muy bien, en Oseas el capítulo 10, el versículo 12, el profeta lo expresa de esta manera. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Estos tiempos de siembra, de cosecha, de haciendo barbecho, es tiempo para buscar a Dios hasta que venga y os enseñe justicia. Definitivamente son tiempos para buscar a Dios. Muy bien, el salmista también en todas las Salmos 119, en un alto porcentaje está hablando de la importancia de buscar a Dios. Entonces, mis amados, cuando nosotros no buscamos a Dios y no estamos en su presencia, nos puede estar pasando lo de Adán y Eva, que se esconden de su presencia por causa del pecado, y entonces al esconderse viene Dios y pregunta, ¿dónde estás tú? Y dice, me escondí porque tengo miedo. Entonces el miedo es fruto de estar lejos de Dios.
el pánico, el terror que permitimos que llegue a nuestro corazón hace que sintamos miedo. Le pasó a Job. Job 3:25 lo dice de esta manera. Dice, porque el temor que me espantaba me sobrevino y me ha acontecido lo que temía. Entonces, a pesar de que Job era un hombre que temía a Dios, pero en algún momento descuidó su relación con Dios, y al descuidar la relación con Dios, pudo empezar a experimentar muchos miedos. Y esos miedos que él experimentaba, que él sentía, le ocurrieron. Se presentó, mire toda la historia de Job, y por eso lo expresa, y es un texto que me parece extraordinario, cuando dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. El profeta Isaías en Isaías 55 nos habla de buscar a Dios. El versículo 6 nos dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Ahora, en estos tiempos y para estos momentos, miremos el apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 4 de Filipenses, cuando encontramos expresiones que nos animan y nos motivan lo que tenemos que hacer precisamente para estos tiempos. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo nos habla de la siguiente manera, a partir del versículo 4. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. El regocijo viene cuando estamos en su presencia, por eso encontramos expresiones, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Luego dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, el Señor está cerca. Pero aquí hay una fórmula que es interesante. Cuando hay angustia, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, el apóstol Pablo nos dice, por nada estéis afanosos. Cuando dejamos llegar el afán nos va a conducir al miedo. Pero el apóstol nos indica que por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. O sea, cuando buscamos a Dios, traemos todas nuestras peticiones, nuestros afanes, las circunstancias que están ocurriendo en el diario vivir, en el diario caminar, las traemos al Señor. Dice, sean conocidas delante de Dios en toda oración, con ruego y con acción de gracias. En estos tiempos, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Qué nos mueve a buscar a Dios? Lo que está aconteciendo, esta pandemia, esto que está ocurriendo y lo que vendrá, nos lleva precisamente a no dejar llegar el afán y lo traemos a Dios y decimos, Señor, tengo esta preocupación, tengo esta ansiedad y la traigo a ti en oración en este momento, en esta noche, en esta mañana, en este instante, y hoy ruego a ti, Señor. Ruego a ti. Y entonces tendríamos expresiones como lo habla el Señor en Lucas capítulo 21, 35 y 36, hablando de estos tiempos, cuando Él dice exactamente, mire que tu corazón no se llene de la vanagloria, que tu corazón no se llene de glotonería, que no se llene de embriaguez y de los afanes de esta vida. No hay sea que caiga sobre nosotros aquel día, sobre la faz de la tierra, como un lazo. Y hay una palabra, velad en todo tiempo. Vigile, está atento. Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de esta pandemia y de todas las cosas que sobrevendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Mi amado, siervo y sierva, son tiempos para buscar a Dios. Los acontecimientos y lo que vendrá, no tenemos otra salida que buscar a Dios, estar en su presencia. Y entonces, como lo decía el salmista, busqué al Señor y Él nos escucha y nos libra de todos los temores. Todo temor se va de nuestras vidas cuando buscamos a Dios. Esa es la fórmula, ese es el secreto. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene paz. Al buscar a Dios, entregar todas nuestras cargas a Él, nuestras ansiedades y preocupaciones,
viene la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso es que la presencia de Dios se van los temores, porque si Dios los quita, Él los quita y coloca paz. Y entonces la paz guarda mi corazón, guarda tu corazón y mis pensamientos. Pero hay un secreto para lograr entender esto. Lo dice el apóstol Pablo en el versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, en esto pensad. O sea, tenga su mente ocupada en lo honesto, lo puro, lo amable, lo que es de buen hombre. Ahí hay un secreto, que tu mente esté ocupada en la presencia, buscando de Dios, buscando revelación de su palabra. El Espíritu Santo nos revela, nos muestra las cosas que están sucediendo, las que vendrán. Pero si nuestra mente está ocupada en las noticias que hoy se ven por todo el mundo, que hoy se escuchan, este tipo de noticias que traen pánico, que producen miedo, que hacen sentir terror, que es la mano del enemigo, precisamente el monte de los ateos, tergiversando las noticias, y al escuchar noticias como las que se escuchan hoy constantemente por toda la tierra, entonces, ¿qué ocurre con nuestra vida? ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo? Entonces, nuestro sistema inmunológico va cambiando, se va deteriorando, va menguando, y vamos a experimentar miedo y pánico. Entonces, ¿cuál es el secreto? Alejarnos de todo tipo de noticias negativas, de todo comentario negativo, y empezar a ocupar nuestra mente precisamente en las cosas honestas, verdaderas, puras. Si hay virtud, en esto pensar. Tenga su mente, tenga ocupada su mente en la palabra, tenga su mente ocupada buscando del Señor. Y como lo decía el salmista, Él ama a los que le amamos, a los que temprano le buscamos. Ahí hay un secreto, mis amados. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando dice la palabra y el apóstol Pablo en 2 Corintios 16, que es algo que tenemos que nosotros estar practicando? 2 Corintios 16, dice el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, o sea, en la voluntad humana. Porque las armas de nuestra milicia, es una milicia, y una de las armas poderosas es el ayuno, en la oración, en la palabra. Dice: mis armas, tus armas, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas que el enemigo ha colocado en la vida de una persona con noticia negativa tras negativa, con mentiras que el diablo coloca. Entonces se forman fortalezas, y las fortalezas son pensamientos, y esto nos lleva a tener argumentos. Y la escritura nos enseña, y el apóstol dice que las armas poderosas que tenemos es para la destrucción, derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mi pensamiento, tu pensamiento, tiene que estar siendo cautivo a la obediencia a Cristo, a la obediencia a su palabra. Y entonces dice el versículo 6, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, mi mente, el salmista David también lo decía, la vida de uno es lo que el pensamiento es. Por eso hay expresiones maravillosas. En las Escrituras encontramos varios aspectos, varias cosas de lo que nos corresponde hacer precisamente en estos tiempos. Velad y orad para que no entres en tentación. Tiempos de buscar a Dios, y al buscar a Dios disfrutamos de su presencia. Al disfrutar de su presencia podemos disfrutar de su paz auténtica. Ahora, la Escritura habla muy claramente en estos tiempos también de San Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida en el Señor es abundante y es llena de su Espíritu. Nos regocijamos en el Señor. Y por eso entonces, en 1 Juan capítulo 4, versículos 7 al 18, que es un capítulo extraordinario del apóstol Juan, dice: en el amor
no hay temor. Aquí tenemos que perfeccionarnos en el amor como iglesia del Señor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí encontramos algo que tiene que ocurrir en la iglesia del Señor. Es la importancia de amarnos los unos a los otros. Jesús en su palabra nos enseña, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y una de las maneras de crecer en el Señor es en el amor los unos con los otros, de amonestarnos los unos a los otros, de orar los unos por los otros, de bendecirnos los unos a los otros, de tener expresiones de amor los unos por los otros. Y precisamente cuando vemos un hermano que está experimentando temor, miedo al futuro, miedo a lo que está pasando, tenemos que animarle con la palabra, tenemos que decirle, y en la gracia y el amor del Señor. Por eso habla el apóstol Juan en este capítulo 4, a partir del versículo 7, que recomiendo este capítulo se pueda leer genuinamente ahí en casita. Ahora que se está meditando esta palabra, tú tienes, amados siervos, el tiempo para meditar esta palabra. Muy bien. En 2 Timoteo el apóstol Pablo también nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, encontramos en las Escrituras diferentes expresiones de los apóstoles, de hombres de Dios y del mismo Señor que nos motivan a seguir adelante. En más de una circunstancia, el Señor a sus discípulos les hablaba, ¿por qué tienen temor? ¿Por qué tienen miedo? Yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros. Y la expresión mayor de Jesús es cuando encontramos en Mateo capítulo 28, cuando ya finalmente comisiona a sus discípulos diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enséñeles a que guarden, practiquen todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cómo está el Señor con nosotros hoy? A través del Espíritu Santo. El glorioso y bendito Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin del mundo, y el Espíritu Santo en nosotros produce paz, produce regocijo, y así de que avanzamos en el reino de Dios. Por eso son tiempos para buscar a nuestro Dios, para estar y permanecer en su presencia. Solución al temor, al miedo, al pánico y a todo esto que está ocurriendo, buscar al Señor. Salmo 34, 4. Busqué a Jehová y Él nos escucha y de todos los temores nos libra el Señor. Eche fuera el temor, eche fuera el miedo, eche fuera el pánico y regocíjese en la presencia del Señor, mi amado. Regocíjate en el Señor, gózate en el Señor. Regocijaos, el Señor, dice el apóstol Pablo. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Una verdad gloriosa. Si hay virtud alguna, si hay algo de afecto, si hay algo bueno, justo, verdadero, en esto pensad. Tu mente ocupada en el reino de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Bendiciones, les amo en el Señor. Fuera el temor en el nombre de Jesús, y hoy es tiempo de regocijarnos en el Señor. Gracias a Dios por su presencia, y su presencia es la que hace que el mismo Señor quita todo temor. Bendiciones para todos.